Hola a todos, mi nombre es Camila Quimbayo y este es un video para el CBU sobre el origen común de las artes y la arquitectura. Es sobre el video de el arte rupestre, un arte eterno. Y quiero empezar con un bosquejo de diferentes ideas que me llamaron la atención de la conferencia. La primera es entender el arte rupestre como eterno. Creo que esa simple afirmación nos remonta a distintas cosas, como entender cómo la materialidad y las cosas que tenemos hoy en día también tienen una historia que a veces, y creo que en muchos sentidos ignoramos, como que a veces pensamos las cosas que tenemos ahorita, el arte que tenemos ahorita, sin comprender que, como él decía, lo que estaba en el siglo XVI también tenía una historia en el siglo XIV, en el siglo XII y así sucesivamente, como si las cosas siempre hubieran existido de una u otra manera, como si solamente se hubieran transformado. Y en ese sentido creo que es una afirmación que le da otro sentido a cómo vemos la temporalidad. Desde el punto de vista de la modernidad, la temporalidad es lineal, es como si siempre existiera un futuro y un pasado y no pudiera existir un presente eterno. Otra de las cosas que me llama la atención de la conferencia es cuando habla de la dualidad de las cosas. Y creo que, entiendo la proposición, pero creo que puede ser un poco problemático, en tanto pretende separar las cosas sí o sí. Siento que a veces queremos tener una versión antagónica de dos cosas que en muchos puntos se pueden conectar. Y creo que es problemático porque, por ejemplo, naturaleza y cultura muchas veces tendemos a entender las ciencias desde el punto de vista de que o una ciencia es natural o otra ciencia es un poco más social, y no entendemos que en realidad todo es una combinación de las dos cosas. También otra cosa que me llamó mucho la atención es entender la pintura, no solo la pintura, sino también el espacio, entender que el espacio tiene un significado especial para las comunidades, y creo que hoy en día es algo que repercute en nosotros como seres humanos, el que uno sea como patriotista o como que uno entienda que el lugar del que uno viene es un sentido, en un sentido es algo por lo cual uno debe sentirse orgulloso. Entonces creo que el territorio en cierta parte tiene como una fracción política más allá de lo que nosotros queremos ver, el simple hecho de cómo está constituido, las pinturas que se hacen adentro, entender el territorio como un templo del espíritu y el entenderlo como parte de nosotros y de nuestra multiculturalidad. Y de ahí se desprende otra idea importante de la conferencia, y es entender la identidad del territorio, que también nos da nuestra propia identidad. Es como las características ambientales y el cómo nos desarrollamos en el ambiente de alguna manera repercute en nosotros, como en esas comunidades el ver al bisonte era una manera de admirar la naturaleza y de admirar la fortaleza de ese tipo de animales. Entonces creo que el señor de la conferencia toca distintas cosas, más allá de lo que ya mencioné, como por ejemplo desvincular las ideas de lo material, de lo cotidiano, que puede ser algo que no es tan agradable también, porque a veces nos tiende a ver algo como, a ver lo espiritual como si fuera muy lejano, cuando en realidad hace parte de la constitución del ser humano. Pero insisto en la crítica a la dualidad entre lo privado y lo público, aunque entiendo su visión del uso de los espacios, que también puede ser restringido. Entonces ahí vemos otra forma y otra manifestación política de los territorios, que también nos demuestra que lo personal es político. Entonces las diferencias personales se demuestran a partir de cómo se interactúa con el territorio, y a quién dejo entrar, por ejemplo, yo a mi casa, o a quién dejo entrar, por ejemplo, a la iglesia. Entonces creo que el territorio, el arte, el acceso a ese tipo de cosas dejan ver una parte de organización que es fundamental para las sociedades, tanto de la prehistoria como ahora.